TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Este es su programa Comentando la Noticia con la doctora Norma Pierola para tocar un tema que tiene sus aspectos legales y por tanto requerimos de su solvencia profesional, pero también tiene unos aspectos de orden político, social, emocional, tremendamente importantes. La muerte de Marco Antonio Aramayo no puede pasar desapercibida. Es más, nos duele profundamente a los bolivianos. Y esto es lo que vamos a tratar en este programa, que al mismo tiempo trata de honrar la memoria de un hombre honrado. Doctora Norma Pierola, Marco Antonio Aramayo, líder indígena, llega al directorio del Fondo Indígena Campesino, y tiene allí la responsabilidad de compartir las decisiones, nada menos que cómo utilizar casi 200 millones de dólares. Entre esos del directorio están todavía, o estaban en ese momento, el actual presidente de la República. Estaba también una ministra y muchos personajes que todavía están activos. Ahora Marco Antonio muere. Para usted, doctora, el hecho de que muere con 256 juicios, ¿qué le parece? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, siempre lo he manifestado. Primero, muchísimas gracias. Muy buenos días, licenciado. Es siempre un gusto compartir con ustedes, pero con la congoja de otra víctima más del movimiento al socialismo, que muere por un linchamiento jurídico político. Desde el año 2010 que llegué al Parlamento, empecé a denunciar la politización de la justicia y la judicialización de la política. Por eso no es extraño que una de mis primeras visitas fuera al Parlamento de Paraguay, donde sacamos una resolución pidiendo por el 99% de los parlamentarios de que se deje sin efecto esa persecución política sañuda que se estaba utilizando desde entonces como ese factor de linchamiento político a partir de la cooptación de lo que significa el órgano judicial. En ese sentido, creo que hemos venido haciendo toda una clase de trabajo y desarrollo, porque a Dios gracias soy magíster en ciencias penales criminológicas y también en derecho penal y constitucional. Entonces, todos esos antecedentes fuimos nosotros recogiendo en varias investigaciones, y este es uno de mis primeros aportes con la GTZ alemana, donde hicimos una reforma a la justicia al antiguo Código de 1824. En ese sentido, creo que hemos aportado mucho, inclusive con el tema de derechos humanos, porque tiene mucho que ver con el tema de derechos humanos desde trabajos presentados a la ONU y a una fundación Pazucanqui con referencia a la investigación de lo que significaba el Fondo Indígena. Hay que recordar que este fondo nace justamente de las reservas y utilidades que se iban disponiendo, así como el IDH en la ley 3058 que fue promulgada por el señor, que en la gloria de Dios esté, Orlando Bacadíes. Entonces, esos fondos que nunca fueron tocados aparecen como estaban en fideicomiso con una ley un decreto supremo que crea el llamado Fondo de Desarrollo Rural. Hay un directorio, pero no era precisamente parte de ese directorio el señor que ha fallecido, el señor Aramayo. Pues resulta que ustedes saben que la MAE, la máxima autoridad ejecutiva del órgano ejecutivo, las MAE son los ministros.
y había un directorio de ese fondo. Ese directorio estaba conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y, por supuesto, por el Ministerio de la Presidencia. Eran 4 los directores. Y vieron estos la manera más sutil y perversa de nombrarse directores para que sean, por eso el otro día escribí algo sobre los funcionarios esponja, para que estas personas, en caso de pérdidas o en caso de evitar las responsabilidades, evadir la acción de la justicia, nombran directores, lo nombran director. El nombramiento lo hizo el exministro de Economía y Finanzas y la señora Achacoyo, la señora Amnesia para mí, porque pierde, creo, la memoria, Amnesia Achacoyo, y ellos lo nombran a este señor. Empiezan a crear una serie a través de la UPRE, ustedes saben que eran los manejos dispendiosos que hacía Evo Morales para entregar Chávez manda, Evo cumple, después el Evo cumple. En esas obras empezaron a mandar muchos indígenas, campesinos, empezaron a mandar sus proyectos y vieron la forma de cómo quedarse con esa plata. Entonces, cuando aparecieron, seguros que nadie casi sabe que el Banco Unión es un banco privado, no es un banco estatal, la que inclusive monopoliza. Ese monopolio y oligopolio está prohibido por la Constitución y sin embargo Evo Morales empieza a monopolizar ese banco para que todas las cuentas fiscales pasen al manejo del Banco Unión. Nuestra preocupación fue la siguiente y la primera cuando apareció este tema de la denuncia que apareció justamente por el señor Marco Antonio Aramayo, y nosotros hicimos un trabajo bastante concienzudo con la Fundación Pasuscanqui y se remitió un libro. Éramos una comisión mixta, estaba Rafael Quispe y otros parlamentarios, y encontramos que no solamente eran los 700 y pico millones de bolivianos, ¿no? Eran más de 200 millones de dólares que se fueron esfumando. Pues nos parecía extraño que, por ejemplo, la señora Melba Hurtado, que era una de las que estuvo transitando en representación y en la defensa del TIFNIS, apareciera en sus cuentas privadas con 24 millones de bolivianos. Así pasó con Juanita Ancieta, con la señora Lidia Patti. Después apareció otra que fue candidata a la gobernación de la ciudad de La Paz, no recuerdo, Julia y algo, y así los dirigentes que fueron después premiados como diputados y parlamentarios, empezaron a aparecer esas cuentas. La primera petición de informe que hice fue que me certifique el Ministerio de Economía a través de la ASFI cuáles eran las razones por las cuales yo suponía que en un banco del Estado, aparezcan cheques fiscales pagados a cuentas privadas de personas. A ver, vamos a detenernos un segundito para que nuestros seguidores puedan continuar el hilo de la exposición. Se crea un fondo antes del gobierno de Evo Morales que queda en fideicomiso con una cantidad importante de dinero, y con la venida de Evo Morales se crea por decreto una estructura que va a administrar esos fondos. En esa estructura básicamente estaban 4 ministerios. A partir de ahí se nota de que el manejo de esos fondos ya no es para desarrollo de los indígenas, sino que empieza a entrar el componente político. Por favor, sigamos ahí. Bueno, eso le decía, después ven la forma como maquinar y cambiar inclusive el decreto supremo de la estructura administrativa del llamado Estado plurinacional, que fue cambiado solamente en el nombre, porque la raíz es la misma. El artículo 174 de la Constitución establece cuáles son los fines, funciones y atribuciones y que deben cumplir además los señores miembros del órgano ejecutivo a través de los ministerios, el llamado gabinete. Ahora bien,
lo nombran a este señor para que él, quien ordenaba el pago, la entrega, era la señora Nemesia Chacollo. Este señor, conociendo el manejo, empezó a entregar, pero empezó a hacer observaciones que no le gustó al gobierno. Entonces salió con una primera denuncia y ahí, ante esas denuncias graves, lo toman ya preso. Lo toman ya preso y aparece curiosamente también fallecido un otro funcionario que trabajaba cerca de él, junto a él prácticamente, y eso es lo que se tiene que investigar. Nosotros hicimos varias peticiones de informe, tanto a la Fiscalía General del Estado, cuando estaba el señor, si mal no recuerdo, Ramiro Guerrero. Después intentamos visitarlo al señor Aramayo, así con la comisión, no nos dejaron verlo. Yo personalmente fui. Esa es la prohibición que están estableciendo, como si estuvieran estas personas prohibidas de comunicarse, cuando uno de los derechos del imputado, que vamos a hablar después, es comunicarse con el exterior. Él no pierde, el imputado, porque se presume su inocencia mientras no se le pruebe lo contrario. Y aquí inclusive vamos a hablar de la criminalidad, del crimen de lesa humanidad que se comete no solo con él. La primera víctima fue José María Bakovich, a quien ya le sembraron 49 procesos y murió en uno de esos que le dio un infarto al corazón, ¿verdad? Entonces, yo pregunto a los fiscales y sigo preguntando a los jueces, administradores de justicia, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando se ha rebasado el sistema inquisitivo, estamos en un sistema acusatorio, vale decir que no se detiene para investigar? Una vez que se ha investigado, se detiene para procesar. Y el imputado, el acusado, no tiene obligación de presentar pruebas. Tienen que probarle la acusación los acusadores particulares y en este caso el Estado irracional plurinacional representado por la dictadura masista. Esto, doctora, importantísimo. Me va a disculpar que la corte acá, porque estamos en un estado en el que tenemos que probar que somos inocentes. Es decir, lo contrario de lo que por más de 2000 años se ha venido ejerciendo en el mundo, y mucho más, lógicamente, en un estado de derecho. Esto es para que se le paren a uno los pelos, porque lo mismo puede pasarle a cualquiera de los que nos está ahorita oyendo. Es decir, ante una denuncia que puede ser falsa, puede ser verdadera, pero puede ser falsa, por envidia, por celo político, por cualquier cosa, te denuncia, y si estás con el esquema del partido que maneja, en este caso el Estado, pues caes en desgracia, de entrada te meten preso y te puedes quedar ahí mientras siguen investigando, pues in eternum. No hay quien, digamos, te dé los medios para que vos salgas allá, porque tenés que salir a demostrar tu inocencia, algo que es imposible estando preso. Por favor, adelante. Lo demás, algo más se me está olvidando, y no quiero ser una persona que no ha fiscalizado estos hechos y que no ha velado por los derechos humanos de todos. El exdirector de lo que fue la empresa naviera, aquella que adquirió las barcazas y remolcadores por $40 millones, habiendo llegado al Exim Bank ese dinero de China. Curiosamente, la empresa que empieza a hacer es una empresa coreana. El contraalmirante, no me estoy acordando el nombre en este momento y tengo toda su documentación, igualito, estaba de director de la empresa naviera en Abol, y resulta de que, no sé si sigue preso, se lo detuvo igual y se le sembraron un proceso por esto, otro proceso por esto. Es una sumatoria, es un crimen que le digo de lesa humanidad. ¿Por qué? Vamos a ir al aspecto netamente legal. El artículo 4 del Código de Procedimiento Penal
la ley 1972, establece que la persecución penal es única, porque en Bolivia no hay sumatoria de sentencias o de procesos para acumular más de la vida de un imputado. La máxima sanción penal que se da por delito de traición a la patria y otros delitos graves está desde la Constitución, tratados y convenios internacionales, y Bolivia asume 30 años de presidio, no prisión preventiva ni prisión carcelaria, prisión sin derecho a indulto, ¿ya? Entonces, si la persecución penal es única, hay un solo o 10 imputados y el mismo querellante es el Estado, ¿por qué rayos, discúlpeme la expresión, se tiene que no solamente ir contra la economía jurídica, el trabajo y la labor de los apenas 1020, creo que son los jueces en Bolivia, se tiene que acumular, y los fiscales, ¿cuántas imputaciones tiene? Tengo entendido que el señor yo conocí hasta el estado que tenía 159 procesos y no se la pude creer. Entonces, tiene 26 detenciones preventivas y eso es para justificar a plazo fijo la detención preventiva. A plazo fijo 6 meses, le suman otros 6 meses por otro delito, 6 meses y así nunca se tienen sentencia penal ejecutorial. Quiero decirle, como magíster en ciencias penales, especialista en penal, que de ninguna manera un proceso puede durar más de 3 años. La máxima duración del proceso se extingue la acción si no tiene sentencia penal ejecutoriada en 3 años. Lo dice el Código de Procedimiento Penal. Un derecho, doctora, caray, qué importante lo que nos está diciendo a los bolivianos. Nadie nos puede detener para investigar. Si nos dictan por alguna razón una detención preventiva, tiene su tope, no puede ser eterna. Serán 6 meses y con los trucos pueden ser que te hagan otro juicio y ya son 12 y otro juicio y ya son 18. Perfecto, doctora. Un derecho que los bolivianos tenemos que tener en la cabeza porque tenemos que rescatarlo. ¿Cuántos bolivianos hay en este momento con años de detención preventiva que siguen en lo mismo? Tiempo para investigar. Bueno, y seguramente lo que se está corriendo es el tiempo de estas sentencias que terminan con la muerte. Un ejemplo clarísimo lo tenemos con la siembra de delitos con efecto retroactivo que se hizo contra los cruceños en el Hotel Las Américas. Usted sabe que inicialmente les iniciaron, hace 8 años creo atrás, un proceso por intento de magnicidio donde mataron, asesinaron sumariamente, ejecutaron a 3 personas. Y esas 3 personas que no tocaron los cívicos, autonomistas, opositores o líderes, fueron acusados y perseguidos por un hecho que jamás cometieron. Si la acusación inicial puede cambiar, era magnicidio, intento de tentativa de muerte al cobarde presidente que salió huyendo después de ordenar la matanza y se fue a donde su papá Chávez. Entonces, recuérdese lo que pasó. Ahí, por ejemplo, se inventaron delitos. Es otra de las mafias que el MAS está llevando adelante para linchar políticamente a través de su corrupta administración de justicia, lo siguiente, y de fiscales, por supuesto. ¿Qué hacen? Acusan inicialmente por un hecho, puede cambiarse, yo le digo, la figura, pero de ninguna manera puede uno inventarse un proceso y tenerlos como detenidos preventivos sin sentencia, como ha ocurrido con muchos procesados y perseguidos del caso terrorismo 1, terrorismo 2, favorecimiento al separatismo y no sé cuántas cosas. Han tenido jueces itinerantes. Los mismos jueces, ¿cuánta plata creen que el Estado ha pagado para probar algo que jamás probó? Nunca probó nada contra ellos, nunca lo hizo, y la gente
Aquí viene la otra forma perversa de aplicar los instrumentos de la justicia penal para hacer lo siguiente. Al verse desesperados, presos, perseguidos, especialmente extranjeros, lo que han hecho es se han inventado el procedimiento abreviado. ¿No ve? El procedimiento abreviado dice que se da solamente en los casos que es una especie de eximir la persecución penal. El Estado, al ver que una persona ha cometido un delito mínimo por primera vez, por decir robo de ganado, robo de una garrafa, o haya pegado, agredido, y qué sé yo, delitos menores, previamente deben ser reparado el daño civil, y el Estado, cuando es delito de acción pública, prescinde de la persecución penal. Vale decir, ese poder punitivo del Estado, de la Administración de Justicia, de los fiscales, prescinde de esa persecución, transan y listo. Pero aquí, ¿saben qué es lo que han hecho? Han obligado, como están los generales hoy en día y muchas otras personas, someterse y declarar contra sí mismo. ¿No ve? Nadie puede fundar una sentencia basada en la declaración o confesión de una persona, ni siquiera en delitos flagrantes. Si hay un delito flagrante, la persona, aunque diga sí yo cometí, como es de orden público, tiene que probarse los hechos, las circunstancias, por qué cometió ese crimen flagrante que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo puede la gente obligar perversamente por medio de reformas que el año 2017 recién introducen, en el caso de Santa Cruz y en el caso ahora que está vigente, hay una modificación al Código de Procedimiento Penal a través de la Ley 1335 que les dice de que sí pueden someterse a procedimiento abreviado. Además, el Estado no tiene que ser parte, sino es entre privados, cuando no la afectación mínima al bien jurídico protegido, que puede ser, por decir, el robo de mi celular, el robo de unos dineros. Cuando es mínima la afectación, se ha reparado el daño, entonces el Estado, a través del juez y de la Fiscalía, prescinde de la persecución penal. Entonces, ese es un procedimiento abreviado, no un procedimiento forzado basado en lo que dice la nulidad del artículo 122 de la Constitución. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Me parece fenomenal. Conocemos personas que se han pasado 10 años presos de forma preventiva. Y por no querer aceptar ese sistema abreviado, pues se han chupado los 10 años para después salir además libres, sin ninguna sentencia, cuando ya la familia ha sido destruida, cuando sus bienes han desaparecido, y claro, tiene 10 años más encima. Y resulta que el Estado está reconociendo que eran personas inocentes. La aberración de este sistema de justicia que tenemos, creo que ya no hay comentarios posibles, o sea, ya se superó todo. El caso de Bakovic, que muere con sus 70 y tantos juicios en marcha, cuando le hacían, como están haciendo ahora igual, citarlo en distintos lugares, el mismo día a la misma hora. ¿Cómo van a desdoblarse esas personas para asistir a 2 audiencias el mismo día, a la misma hora, en distintos lugares?
Es decir, esto ya no es racional. Esto no es racional. En este punto, doctora, en el caso de Marco Antonio Aramayo, lo han hecho recorrer más de 50 cárceles. Esto parece ya de circo. El hombre ha conocido todas las cárceles de Bolivia. Porque voy al siguiente punto, no es solamente juzgarlo, hay que torturarlo, hay que hacerlo sufrir, hay que ponerlo en el escarnio público. Parece Guantánamo esto. Tanto que hablamos de soberanía y estamos copiando modelos. Esto es terrorismo de Estado, doctora. Por supuesto que es terrorismo de Estado, como ha sido el terrorismo de Estado el caso del Hotel Las Américas, como es terrorismo de Estado lo que ha ocurrido con José María Bakovic, como es terrorismo de Estado contra el contraalmirante, no recuerdo el nombre, le voy a pasar después, de la empresa naviera Enabol, quien no se gastó un centavo, no hizo nada, y ahí han malversado otros 10 millones más de dólares para no llegar nunca al Puerto Rosario, las barcazas que compraron al cachi y al contado. El Walker San Miguel, que era el ministro de Justicia, defensa. entonces, De defensa. De defensa, perdón, fue el que fue a comprar y nunca más llegó. Si yo estoy comprando al contado, debería nada más trasladarlo y no pagar el 100%, porque no sabemos cuánto en realidad han pagado, porque esa plata curiosamente llegó al Eximbank. Ahora bien, yo me voy al caso del señor Marco Antonio. Ese es un caso en lo siguiente, por eso quería entrar a los derechos y garantías fundamentales que protegen a los imputados. Estando en un sistema acusatorio, dice la Constitución Política del Estado en el artículo 117, nadie puede ser sentenciado sin antes haber sido oído y juzgado dentro de un debido proceso ante un tribunal competente y por si fuera poco, dice además por hechos ilícitos o actos anteriormente tipificados en el Código Penal. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de haberse ingresado a un ilícito, un funcionario público, una persona que ha servido, está de servidor público, con empresas inclusive descentralizadas, etcétera, esa persona no puede, tiene que tener tipificado el delito. Ahora bien, en el caso de que, por eso, anteriormente tipificados en el Código Penal, estoy demostrando de que aquí no hubo tipificación, como es el caso ahorita también de la señora Áñez, donde está tipificado como delito el llamado golpe de Estado. ¿Dónde está tipificado? Y yo emplazo al ministro, no hay golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, golpe de Estado 3, nombramientos ilegales, y así le van a seguir sumando. Doctora, a Yanine Áñez, ya que sale este caso, ¿se la está juzgando por un delito que no existe en el Código Penal? Así es. Además, que si de haberlos cometido algunos, ella tiene que ser procesada por un juez competente. ¿Quién es el juez competente? Juicio de responsabilidad. Ley 044, modificado en parte por la 612. Por lo tanto, los juicios que le han iniciado en la vía ordinaria son nulos de pleno derecho. Artículo 122, Constitución, que dice: son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen y de aquellos que ejerciendo jurisdicción no emanen de la ley. Entonces son nulos. Ahora bien, en el caso de la persecución penal única, que es lo que estamos hablando con referencia al señor Kumari, por eso digo lo de... No, entonces del señor, perdón, Aramayo, lo importante es aclarar de que no puede haber esa sumatoria de delitos, porque tiene el objeto de terror, terrorismo de Estado, incapacidad para poderse defender, porque ¿qué pruebas va a presentar aquí, allá? ¿De dónde va a sacar plata si no está trabajando?
1.50 pesos pagan a los presos los prediarios y los pagan cuando les da la gana. Con qué come, con qué ha vivido, cómo ha estado, y tiene derecho a 20 abogados si quiere. Tenía derecho en este caso. Tiene derecho a un juez natural, a una unificación de sus causas, porque pueden meterle 100 ilícitos que supuestamente ha cometido, pero la persecución penal es única. Un solo proceso en Bolivia se suma, no se suma. Simplemente se pone la sentencia del delito más fuerte. Si fuera estafa, por decir, 8 años. No se puede ir más de eso porque es la pena mayor que debería haber estado. Este señor ha estado desde el 2015, casi 7 años. Muchos han cumplido una condena sin sentencia. ¿Qué le querían obligar a decir? No sé. Entregamos informes a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría, y tengo todo el trabajo que se ha establecido en la Fundación Pasuscanqui, que ha sacado un pequeño librito así, donde se denota lo que inclusive nos hemos basado en los informes del Ministerio de Economía. Y hay que aclarar que en este caso, él tenía que haber salido en libertad a los 3 años y de haberse declarado extinguido su proceso. Es que también fíjese la actuación de los fiscales. Se supone que es el juez natural, primero, donde se ha cometido el hecho. Residir en el lugar del hecho o donde se producen los efectos más fuertes del resultado del delito que supuestamente ha cometido. En este caso, estaba en la ciudad de La Paz y no podía habérsele movido. Además, hay algo. Dentro de la política criminal, las penitenciarias, no tenemos en Bolivia sistemas penitenciarios, todo es encierro y hacinamiento perverso que ya constituye una precondena. Eso lo ha dicho recientemente el informe de Naciones Unidas de la ONU con referencia a la violación de derechos humanos. Entonces, ¿cómo una persona ha sido capaz de soportar 200 y pico procesos si tenía 26 detenciones preventivas? Doctora, usted menciona Naciones Unidas, organizaciones internacionales de derechos humanos, está la CID también de la Comisión Internacional de Derechos Interamericana de Derechos Humanos. Pero doctora, triste comprobar de que a pesar de todas estas instituciones, estas situaciones se dan. No las ven, no las conocen, no le hacen caso a las denuncias. Es decir, la impunidad reina y protegida, no solamente de forma interna, sino a nivel internacional. Parece que son los mismos compañeros de viaje. En Rusia, casos parecidos han terminado hasta intentos de envenenamiento y en muertes por envenenamiento. El opositor Navalny, después de ser intentado asesinarlo con envenenamiento, no lo consiguieron matar envenenado, entonces lo agarran preso por 9 años. Y antes que él, pues han habido otros. Parece que borrar la oposición, barrer todo lo que no les gusta, no encuentra al final más que una solución, que es eliminar al opositor. Y eliminarlo ya no en términos legales, sino en términos físicos. En el caso de Aramayo, ha entrado a un centro de salud cuando ya estaba prácticamente muerto. Es decir, en un momento se habló que entró en coma, en otro momento que estaba con fallas multiorgánicas, en otro momento que tenía diabetes grave y al mismo tiempo tenía otras cosas. Bueno, ¿cómo se llega pues a un punto en el que ya un señor solamente va a salir a morir afuera y adentro no se le ha prestado la debida atención? Porque el bien mayor, que es la vida, ya está en juego. Sí, por eso el derecho a la vida es el primero que se debe proteger y el derecho a la integridad física. Esos son derechos humanos fundamentales. Pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Con tal de acallarlos,
para encubrir la corrupción generalizada y del narcogobierno que tenemos, lamentablemente hay gente que desaparece, los que investigan, los que acusan están presos, y los que cometen el delito o los narcotraficantes son los que tienen que acusar a los demás, a los policías. En ese sentido, yo creo que aquí los administradores de justicia debieran de ser barridos en una dictadura como la que nos encontramos. Quiero decir, echados de sus cargos. Primero, porque son dependientes de un órgano altamente político en su prenombramiento de la llamada Asamblea Legislativa. Que no es cierto, se ha hecho una anulación por la población, por los mandiles blancos, nuestros médicos, enfermeras que han marchado meses para anular la ley abrogada del sistema penal. Y ya de manera solapada, este ministro de Justicia, Iván Lima Magne, que fue tribunal de facto en el Tribunal Supremo de Justicia, maneja las resoluciones que quiere que salgan a favor de Morales. ¿Qué le quiero decir? Recientemente se le ha ocurrido a este Lucer sacar una sentencia constitucional que elimina el delito de sedición. O sea, los actos que típicamente ha cometido Morales en 2019, ¿no? Y dice que lo va a reemplazar por el delito de golpe de Estado, porque como no está tipificado, tiene que adecuar la conducta especialmente de Morales y la rosca que tiene, para seguirlos protegiendo dentro de esa acción de impunidad pactada que ha existido entre algunos del gobierno transitorio, y ahí están otros ex presidentes del país que han intervenido en esto, porque ya nos hubiésemos liberado si tan solo se hubiese aplicado justicia, si tan solo los jueces, tribunales decidieran pasar a la historia sometidos a la Constitución y a las leyes, y no al poder político impune que les da el narcotráfico para estar ahí en la cumbre y en la silla presidencial. No sabe usted cómo duele que una persona sea linchada judicialmente a través de la justicia. Por eso no es extraño que en Bolivia hay una asociación de víctimas que ya se conformó el año 2012 por semejante administración de justicia. Y quiero recordarle a la expresidenta de la Cámara de Diputados, la señora Montaño, que decía que la administración de justicia da asco. Ellos deberían de tener asco de sí mismos de haber impuesto este tipo de persecución penal, de linchamiento político, del cual son ejecutores junto con los de la Central Obrera y otras personas más. Entonces, no es raro que estén gobernándonos delincuentes prontuariados confesos ante la impunidad masista que existe, pues estamos en una ley del embudo, ancho para el más, angosto para los demás, y ahí no se respeta ni la Constitución ni las leyes que ellos mismos han reformado. No quieren tomar, en otras palabras, leche de su propia vaca. Doctora, no puedo quedarme sin hacer la pregunta clave. Con todos estos hechos que se acumulan uno detrás de otro, como el que usted mencionó, lo de Melba Hurtado, que uno lo ha visto de la cuenta tal, fondió a la cuenta tal de la Melba Chávez, número tanto, 20 y tantos millones de bolivianos. O sea, si está registrado, los delitos están registrados y no hacemos nada o no podemos hacer nada. Hay gente que batalla como usted en el campo jurídico, en el campo del parlamento, en el campo político, pero sigue esta maquinaria tremenda, horrorosa para los bolivianos, sigue adelante. Y tenemos pronto otra vez otra convocatoria de elecciones, ahora puede venir el revocatorio. ¿Qué estamos haciendo como bolivianos para de una vez poner de nuevo el Estado de Derecho en funcionamiento?
para sacar, diríamos, el desorden total que hay en el Estado, en la administración de bienes económicos, políticos, sociales, todo. Parece que todo se ha venido abajo. ¿Qué hacemos? Se ha venido todo abajo. Yo le digo, un factor que hay que tomar en cuenta es la desestructuración de la institucionalidad democrática y también política que se ha dado a través de manera sistemática, ha ido horadando el desgobierno del MAS desde el año 2006, porque no se olviden que el señor Evo Morales ha desgobernado y sigue desgobernando a través de Testaferro Arce a la fecha, sigue gobernando, haciendo lo que le viene en gana en este país, después de que cada vez que hay algún peligro o se siente amenazado por la reacción del pueblo, este sujeto sale y se refugia, no sin antes llevarse buena cantidad de dinero o dejar soborno, delitos de sedición, cometiendo sedición, para que otros, ustedes saben que en las investigaciones, inclusive el famoso GIEI de expertos independientes ha encontrado, y no solamente estos del GIEI se han callado en su informe final que han presentado, pretenden revisar la auditoría que ha hecho la OEA para decir que condicionar y que sí, de tanto creer en sus propias mentiras, van a imponer que sí hubo golpe de Estado. Si no está tipificado, ¿de qué hecho imposible la van a sancionar a la señora Yanine Áñez? Y quiero decirle que por lo que le he explicado, nadie dice en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva es una excepción a la regla. La regla dentro del sistema acusatorio es de que toda persona imputada debe asumir su proceso en absoluta libertad por la presunción de inocencia que establece el artículo 115 de la Constitución, el 24 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Humanos, el 8 y etcétera. Tenemos una treintena de tratados que protegen nuestros derechos. Ahora bien, en el caso de lo que yo estoy manifestando con referencia al señor Marco Antonio Aramayo, fallecido por la persecución política, el ensañamiento y el linchamiento judicial que ha tenido, ahí el Código Penal también establece una especie de caja de reparaciones, un fondo que se le tiene que indemnizar a la familia y declarárselo. Ya no hay sentencias declarativas de inocencia, pero sí hay de absolución. Y el gobierno tiene que asumir esas responsabilidades. Voy a la Constitución en su artículo 7, que dice: el poder constituyente es el pueblo. Todos los bolivianos, aunque nos quieran con su famosa ley que están metiendo, su decreto para hacer el censo de población y vivienda mañoso, somos los bolivianos, mestizos, afrobolivianos y los campesinos, para mí en general. Todos los nacidos en Bolivia somos bolivianos, y los de hijos de padres bolivianos en el exterior asumen también la nacionalidad boliviana. Ahora bien, si somos el poder constituyente y estos cuantos que administran o mal administran los recursos públicos y la función pública son el poder constituido, dice, ¿no? Del poder constituyente nacen los fines, funciones y atribuciones del poder constituido. Por eso se los elige, nos representan. Y esto está sujeto a que nosotros no solamente esperemos 2 años y medio para revocarles el mandato, porque no estamos viendo que administren bien. Sabemos que la actual presidencia es falsa, pactada y de facto, porque no se ha revisado ni el sistema ni el padrón electoral. Doctora, lamentablemente no encontramos todavía una respuesta a esta situación. Este programa es un homenaje a un hombre honrado, trata de ser un homenaje a un hombre honrado. Aramayo quedará en la memoria de los bolivianos, como quedó Bakovic y como pues incontables bolivianos que han sufrido el mismo proceso,
pues han quedado para la historia de este país. Algún día se escribirá la verdadera historia de Bolivia. Este periodo deja muchas sombras y, bueno, como dijo alguien, será pues la historia la que juzgue. Pero mientras tanto, sufrimiento, dolor, muertes, tienen que ser reparadas, tienen que ser de alguna manera juzgadas, y las personas que están involucradas en este sistema represor, bueno, pues tienen que llegar pronto a los tribunales de justicia. Doctora, nos quedamos con la puntita nomás del tema. Usted lo conoce, lo domina bien. Le quedamos muy agradecidos y créame, desde muy lejos por allá, Marco Antonio Aramayo le ha de agradecer que usted dé la cara por él en este momento, y ojalá a los bolivianos que han propiciado esta desgracia, pues se le caiga la cara de vergüenza. Algún día lo van a pagar. Sí, estando convencida que es un crimen de lesa humanidad, yo exijo que se le haga una autopsia, pero por privados, por médicos privados que digan la verdad, no los cooptados, los del IDIP, que siempre salen con informes totalmente falsos y sesgados. Entonces, que se haga, porque eso va a demostrar el crimen de lesa humanidad por el cual esta administración de justicia en sus cabezas puede ser procesado y condenado a la reparación de daños civiles, porque ahorita nadie nos va a devolver la vida de este ciudadano boliviano, nada va a poder reponer el daño moral, material, físico que ha sufrido, y creo que habrá que hacer en homenaje a eso, por lo menos esta caja de reparaciones que debe funcionar contra la administración de justicia corrupta, que de la conciencia, si es que tienen los administradores de justicia lo que han hecho por él, que Dios lo tenga en su gloria, que el sentimiento de pesar y que la conmiseración de Dios les dé resignación a su familia, a sus hijos, y realmente aquí ya se ha destruido una vida humana y toda una familia. Que Dios lo bendiga donde sea, señor Marco Antonio Aramayo. Gracias, doctora Norma Pierola. Esto ha sido Comentando la Noticia tras la muerte de Marco Antonio Aramayo, líder indígena de las tierras del Oriente, que, por ser honesto, ha sufrido la pena de muerte. Muchas gracias. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.